y es que había una figura que me repugnaba la regulación escolar, que era la figura del reglamento escolar. Me repugnaba porque era una figura que era la síntesis, sustrato del autoritarismo que caracterizaba a la escuela. El reglamento era hecho desde arriba, los estudiantes no tenían realmente ninguna posibilidad ahí, y el reglamento era para sancionar, para castigar, y los maestros y las directivas escolares eran los que discrecionalmente hacían. A mí me da mucho miedo que la forma como hemos venido manejando el cuento del manual de convivencia se nos confunde muchas veces con el reglamento escolar. Porque es que el manual de convivencia se llama manual porque es una cosa de manejo cotidiano. Y me acuerdo en las primeras definiciones que se hacían, digamos, es un acuerdo básico permanentemente recomponible que se hace para posibilitar la vida de la escuela. Permanentemente recomponible entre maestros y estudiantes, y yo diría todo el personal de la escuela. Pero se ha demostrado fehacientemente que los maestros no hemos dejado el vicio de ser los predeterminadores del manual, o sea, el manual lo acomodamos, lo organizamos y muchas veces lo aplicamos a nuestra discreción, o sea, lo utilizamos como reglamento. Y ese miedo se me acrecienta con la idea que aparece subyacente a la ley, y es que el problema de la disciplina en la escuela y el problema de la convivencia, si lo queremos llamar así, es un problema de reglamentación. Yo tengo una sospecha, y es que más que un problema de reglamentación, que pues, es obvio que hay cosas que hay que reglamentar y hay cosas que hay que regular, es un problema de que la escuela es el reflejo de la sociedad. La escuela no es una cosa aparte de la sociedad, y la problemática social está inscrita en la escuela, tiene sus expresiones en la escuela. A mí me parece que los cuadros que hace, por ejemplo, el profesor José Israel González en esa hoja que nos aporta, es muy ilustrativa de lo que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, él hace un cuadro de la escuela que me parece interesantísimo que todo el mundo lo tuviera a la mano. Y es un cuadro. José Israel González hace el Sendero Pedagógico, se llama. Sendero Pedagógico es un cuadro que hace el profesor José Israel González, que es un orientador de un colegio del norte, Colegio Nuevo Horizonte. Entonces me parece pues importante eso. Lo otro que quiero señalar es esto, es que aquí yo quiero como hacer algunas referencias a, no tanto a lo que veo en particular, yo veo una cosa que me parece muy interesante, y es, hay una búsqueda de los maestros, de grupos de maestros, a veces de las instituciones, por construir desde su quehacer una respuesta a una problemática. Y ahí parece que eso es encomiable, o sea, los maestros están enfrentando la problemática, que como siempre lo hacen en términos generales, el maestro siempre está buscando organizar respuestas. Hay una cosa que uno debería tener en cuenta, y es, para que esas búsquedas sean mucho más fructíferas, es necesario que esas búsquedas tengan una sistematicidad. A veces esas búsquedas no empiezan como un proyecto sistemáticamente organizado, sino que empiezan como una espontaneidad. O sea, a un maestro, a un grupo de maestros se les ocurre que hay que hacer algo sobre algo, y entonces empiezan a hacer cosas. Y en el desarrollo de lo que van haciendo van dándole forma al asunto y van construyendo entonces un proyecto. Y el proyecto se va desarrollando en general. Pero puede pasar lo que está pasando hoy con los médicos en gracia de la forma de vinculación. Antes los médicos construían el saber de la medicina en los consultorios, porque podían hacer seguimiento sobre los pacientes. Entonces llevaban la hoja clínica del paciente, y el paciente era el mismo, o mejor dicho, el paciente tenía su mismo médico y había una posibilidad de hacer ese seguimiento. Y por eso la medicina creció como saber, porque todos los médicos estaban aplicados a estudiar el caso de sus pacientes y a documentar. Hoy hay ese problema en la medicina, que es un riesgo para los pacientes, y es que usted va hoy a una cita médica y lo atiende Pedrito Aguirre, y mañana atiende Marta Duque, y después otro día otra persona. Entonces no se logra cuadrar bien, porque el problema no es simplemente escribir en una hoja. El problema es en la relación,
médico sabe muchas cosas del paciente. Quiero decir, ponerlo ahí. Lo mismo pasaría en la escuela. O sea, si nosotros hiciéramos una sistematización de nuestro quehacer, de nuestras prácticas, de los procesos que desatamos, y esa sistematización fuera la base de las posteriores actuaciones, la pedagogía sería mucho más potente en la escuela. El quehacer pedagógico sería mucho más potente y tendríamos muchas más respuestas a esa cantidad de problemas. No estoy diciendo que soluciones completas o que soluciones, porque muchas veces no dependen de nosotros, pero tendríamos muchas más respuestas de cómo enfrentar los problemas. Problemas de violencia y enfrentamiento en la escuela han existido desde que la escuela existe. O sea, siempre ha habido problemas de distinto. Ahora toman unas formas que son propias o que son reflejos de lo que la sociedad pone en el escenario. O sea, la escuela no se sustrae de la sociedad, pero ese tipo de problemas de confrontación, de refleja la sociedad, y la sociedad, pues desafortunadamente, hace mucho rato es un escenario de violencia más que de otras cosas. ¿Sí? Entonces, eso pasa. Pónganle ustedes cuidado, que lo que quiero insistir aquí, pues para no irme de pronto, por favor, no salirme, es la potencialidad que tiene la sistematización de experiencias para la construcción de saber pedagógico. O sea, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, así como por ejemplo yo organizo una clase y la trabajo con los estudiantes, y luego, después de la clase, hago una síntesis de lo que pasó, y la clase no está, porque es que una cosa que nos mató a nosotros es, las clases estaban predeterminadas, nos llegaban, inclusive más aún, nos llegaban en el texto guía. O sea, gente que no tenía ni idea de qué es la pedagogía, nos decía cómo hacer la clase y nosotros la hacíamos así. Cuando nosotros nos vamos zafando de eso y empezamos a hacer la clase por nuestra cuenta, no a dictarla, sino a hacerla, y hacerla con los estudiantes, entonces eso cambia, eso va siendo distinto, y las relaciones van siendo diferentes, ¿sí? Y si eso lo vamos escribiendo, ¿sí? Vamos haciendo el relato de lo que hacemos, y luego vamos organizando lo que escribimos, y establecemos categorías de análisis, y organizamos toda una sistematización de la práctica. La práctica se convirtió en experiencia, y la experiencia es saber acumulado, y ese saber acumulado es saber pedagógico, y eso hace que se cualifique la práctica de los maestros. Se cualifica la práctica de los maestros, y nosotros como formadores de maestros, por ejemplo, al hacer ese ejercicio de esa manera, estamos mostrándole un camino a nuestros estudiantes para que cualifiquen su práctica. Tengo 5 minutos. Bueno, entonces, yo quiero recabar sobre eso porque me parece muy importante. O sea, tengo observaciones particulares que podríamos hacer desde mi punto de vista, cada uno de los proyectos. Yo tomé nota muy atentamente de ellos. Pero yo, sobre todo, quiero insistir en una cosa. O sea, es decir, un profesional, maestro, ¿sí?, que es práctico y a la vez reflexivo, es un sujeto de saber. Un maestro que se deja establecer el libreto, que va y lo repite, que automatiza su práctica, no es un sujeto, es un objeto del saber de otros. Y ese maestro, como objeto del saber de otros, no tiene la autonomía necesaria para abrir el espacio a la participación de sus estudiantes. El hacer la clase con los estudiantes, el abrir el espacio a que los estudiantes hablen de sus intereses cognitivos y el poder recoger y encauzar, es un problema de saber pedagógico, y es un problema que lo tienen que poner en evidencia los maestros cuando están en la relación educativa. Y la relación educativa es fundamentalmente una relación de construcción de saber, Una relación educativa que no parte de asumir al otro como sujeto, oído bien, como sujeto, no como objeto, es una relación autoritaria, así uno no la quiera, digamos, considerar como tal. Y es una relación que produce esclavos, sujetos sometidos, sujetos sin voluntad. Es una relación que repite el tipo de relaciones que prevalecen en una sociedad como la nuestra, por ejemplo. Y yo creo que eso sí hay que tenerlo muy claro. Involuntariamente, sin querer, pero muchas veces nos
nosotros con una práctica que es simplemente una mecánica, reforzamos un sistema de opresión. Profesor David. Bueno, yo quisiera terminar comenzar por donde terminó el profesor Luis Fernando. Un poco, claro, en relación también con lo que me suscitan las experiencias que se presentaron esta mañana, las 4 experiencias. Y quisiera arrancar por donde termina el profesor Luis Fernando, un poco para establecer un debate, ¿no? Espero igual en este espacio, quizás posiblemente después con las instituciones educativas, por supuesto, lo podamos como llevar a cabo. El debate un poco consiste como en esa idea, y quisiera entonces comenzar refiriéndome por la experiencia del colegio del Centro Dios es Amor, para un poco, podemos posicionar lo que quiero decir, con el concepto de disciplina, con la práctica de la disciplina y la posterior elaboración que allí en la institución, en el marco del proyecto, han venido a llamar con esa palabra autoritatividad, ¿no? A lo largo de la jornada escuchamos conceptos y construcciones y palabras y enunciados muy, digamos, que han estado presentes en la historia de la escuela y en la historia de la pedagogía siempre. Por ejemplo, disciplina, por ejemplo, ciudadanía, por ejemplo, libertad, por ejemplo, autonomía, participación, que son 2 conceptos claves de la última experiencia que presentaba el coordinador de la CDA, María Montessori. Por ejemplo, el libro como mediador, la experiencia que presentaba la CDP de María Montessori. Por ejemplo, la escuela democrática, la que se refería el profesor del Antonio Villavicencio. Bueno, en fin, tenemos una serie de palabras que a la larga no nos importa tanto que las palabras aparezcan de manera recurrente, es nuestro campo de acción finalmente la pedagogía de la escuela, sino lo interesante es ver cómo las palabras, cómo esos términos y esas construcciones terminan siendo reflejo de unas prácticas. Eso, digamos, es interesante. Y definitivamente un concepto, por ejemplo, como el de la disciplina o el de la libertad, que son en apariencia tan distintos, pues hace 200 años atrás la una era condición de la otra. Era un poco lo que yo les planteaba a las profesoras hace unas semanas que nos volvimos a trabajar. Una como condición de la otra, me refiero a la disciplina como condición de la libertad de la escuela. O sea, no era posible pensar en un sujeto libre si primero era un sujeto disciplinado. Un poco como el asunto. E incluso ni siquiera hace 200 años uno escucha a los mayores, a los abuelos hablar de la educación de antes. Cada vez que dicen que la escuela de antes era mejor que la de hoy, se refería, yo creo que a eso, ¿no? Porque la escuela de antes tenía esa cosa que hoy la escuela ha querido expulsar, que se llama disciplina. Y no solamente la disciplina en términos, digamos, de ejercer una autoridad sobre el otro, no autoritaria, sino una sumisión de la voluntad para justamente permitir que la voluntad tuviera todo su despliegue, la posibilidad de la mayoría de edad y después de ejercer la libertad, digamos que era como un poco la lógica que se quería plantear. No solamente esa disciplina la que se ha ido de la escuela o hemos querido sacar de la escuela, sino también una idea de la disciplina como saber. Es más, hoy creo que es muy claro en el contexto de la ciudad de Bogotá cuando se está posicionando todo un debate sobre los saberes en la escuela. Una posible lectura del posicionamiento de los saberes en la escuela puede ser una renuncia explícita a la idea de la disciplina. O sea, hablamos mejor de saberes y no de disciplinas del conocimiento. Entonces puede ser, digamos, una especie de vínculo allí que puede ser interesante y que me parece que es común a todas las experiencias. Uno imaginaría que con cierto temor alguien se para en un escenario en donde tiene un auditorio de profesores hablar de disciplina. Yo creo que uno quiere como esquivar eso y preferiría hablar de otras cosas como por ejemplo de autonomía o como por ejemplo de libertad. Es interesante ver entonces en ese sentido como la convivencia tiene una especie, digamos así, como de giro. La convivencia como la estamos trabajando, incluso a veces se nos desliza en el discurso cómo se presentan las experiencias en los documentos, en los manuales de convivencia, en las discusiones que tenemos de orden pedagógico
con profesores, profesoras, con los estudiantes, por ejemplo, el caso esta mañana, la convivencia siempre se lee en negativo. O sea, la convivencia es un asunto de prevención de, o la convivencia se constituye en un asunto de evitar, decía la profesora, la coordinadora de Montessori, no sé si está todavía esta mañana, decía la profesora, hemos tenido pocas situaciones de convivencia, afortunadamente, y cada vez son menos. Claro, lo que aparece allí justamente es que estas situaciones de convivencia son las situaciones que alteran la convivencia, las situaciones que están en contravía de una idea de convivencia. Entonces, bueno, eso, digamos, lo recojo porque me parece que es importante y me parece que un poco ha sido como el esfuerzo que la Fundación Convivencia ha permitido hacer en este último lapso de tiempo, que incluso me parece que fue muy visible en el curso virtual que hicimos en que varios de ustedes participaron, pero incluso se hace mucho más visible hoy y tiene que ver con algo que también discutíamos un poco esta mañana con el profesor Luis Fernando y tiene que ver con la reflexión sobre la convivencia desde el lenguaje. Digamos, es un primer asunto que es muy interesante. Sí, efectivamente decía el coordinador de la María Montessori de la CDB, de la CDA, es que es muy feo hablar de mantoneo, son los medios de comunicación los que nos han planteado ese término. Tenemos que expulsar ese término de la escuela, cosa con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero así mismo también deberíamos cuestionarnos el lugar de la violencia escolar. ¿Por qué hablamos de violencia escolar? Porque hemos naturalizado ese uso en la escuela. Hablar de violencia escolar implica aceptar que hay violencia en la escuela, y aceptar que hay violencia en la escuela implica aceptarnos como sujetos de la violencia e implica aceptar a los niños y a las niñas como sujetos de violencia. Lo cual nos deja una especie de sin salida, ¿no? Es algo muy parecido a esta elaboración que antes era con el equipo que comenzábamos la semana pasada. Quizás sea una herencia de la llamada cultura de la violencia, ¿no? Cuando nos aceptamos dentro de la cultura de la violencia, naturalizamos producciones de televisión como las que tenemos hoy en día, por ejemplo. Entonces, un poco para eso como un marco general, me parece que es importantísimo como destacar la manera en que aparecen los conceptos en la escuela y en la discusión pedagógica, pero no solamente por un asunto de los conceptos en sí mismos, sino por las prácticas que ellos implican. Es una cosa interesante. Por ejemplo, las preguntas que habíamos situado en relación con esa, creo que era el profesor, el rector de Villavicencio, que preguntaba la otra experiencia sobre la relación autoritarismo y permisividad, ¿cierto? Pues muy interesante podernos poner como en el rol de preguntarnos y por qué estamos utilizando el concepto de esa manera o qué otro concepto podría utilizarse, porque se puede aludir a otras prácticas distintas. Claro, en el fondo creo que todo el auditorio comprende a qué se le quiere apuntar, a un profesor que es el profesor que demanda la sociedad contemporánea, es un profesor que es capaz de leer contextos y que es capaz de ajustarse a él de una manera sensata y razonada, que sería como otro aspecto que me parece importantísimo destacar de las experiencias, de las 4 experiencias que se presentaron, es algo que ya apuntaba el profesor Fernando y que quiero resaltar, y tiene que ver con la construcción de saber pedagógico. Si algo nos ha demostrado esta ley, como toda la reforma que se hace sobre educación, que siempre ha existido y existirá, digamos que se legisle sobre educación es natural e incluso necesaria. Pues lo que nos ha demostrado justamente la legislación, en este caso específico de la ley 1620, es que nos dimos cuenta, tanto quienes estamos interesados en la educación desde afuera de la escuela, como quienes están todos los días dentro de la escuela, es decir, ustedes, es que tenemos una serie de prácticas y hacemos una serie de cosas, de actividades que de todas formas están mucho antes de la reforma. Cada experiencia, si uno pudiera como establecer cosas generales, pues muestra que ya había cosas que se venían haciendo antes de marzo de este año, antes de la sanción de la ley. Los proyectos y las experiencias que se mostraron hoy claramente no tienen 2 semanas de estar andando. Claramente tienen unos antecedentes y tienen una cantidad de actividades y una cantidad de ajustes a las actividades que hacían parte ya de la vida institucional. Y es en ese sentido en donde quisiera insistir en el planteamiento que hace el profesor Luis Fernando, y es en la posibilidad de tener unos niveles importantes de reflexión frente a eso que se hace. Hay un riesgo altísimo que vivimos en las escuelas en general de educación
educación o incluso la educación superior, y tiene que ver con los altos márgenes de improvisación a los que nos vemos sometidos. Claro, dadas los ritmos de trabajo a los que nos inscribimos en el día a día, pero también por una falta de toma de distancia para poder hacer lectura reflexiva de eso que estamos haciendo. Dicho en términos más concretos, pues la noción de sistematización es muy importante para poder alcanzar, digamos, esa posibilidad. Y en un proceso de sistematización, y es un poco lo que quisiera como resaltar, conectando con lo que la Fundación Convivencia trata de hacer en esta última época, un proceso de sistematización sin hacer una revisión exhaustiva de los modos en que aparece el discurso y el lenguaje en la experiencia, es un proceso de sistematización que no es completo. ¿Qué significa esto? Que la revisión de aquello que hacemos a nivel de experiencias, a nivel de actividades, a nivel de proyectos, en relación con la convivencia como cualquier otro campo, debería llevarnos permanentemente a la revisión de los modos en que nombramos esas experiencias, nombramos esas actividades y desde qué discursos están ocurriendo. Por ejemplo, en alguna experiencia se nombraba una campaña como la campaña del Día del Silencio, creo que era la CDA. El Día del Silencio, bueno, ¿qué significados se pueden construir, se pueden elaborar desde ahí? Y desde cuáles perspectivas, digamos, desde una reflexión sobre las actividades que tiene un día de silencio, podríamos hacer análisis de lo que sucedió allí, o para qué se organiza un día de silencio, que es la otra dimensión fundamental, digamos, de la sistematización de experiencias. La pregunta por el para qué hacemos las cosas resulta ser uno de los pilares fundamentales, incluso desde que la escuela nueva, por el principio del siglo XX, se diseñaban actividades en aras de eso que entonces llamaban intereses de los niños, que aún hoy lo seguimos mencionando, pero de una manera distinta. Digamos, hoy hemos naturalizado que los niños por naturaleza tienen intereses por las cosas. Bueno, para los pedagogos de la escuela nueva estaba claro que los niños naturalmente no tienen intereses. Los intereses son un problema de creación desde afuera, por eso la enseñanza se constituía como en el centro del hacer pedagógico. El interés, ningún niño viene con interés, pero hoy, claro, hemos pensado por múltiples razones que los niños nacen, como dicen algunas abuelas, con el chip, y el chip implica que tienen intereses, y esos intereses son naturales, entonces toca encontrarlos para hacerlo. Bueno, un poco esas reflexiones suscitadas desde la idea de experiencia pedagógica nos ayudarían a pensar hasta dónde son los límites de los llamados intereses naturales de los niños, hasta dónde esos intereses es importante crearlos desde el ejercicio de la adultez, no de la autoridad. Me parece que es el primer ejercicio que el maestro como sujeto de saber pedagógico debe tener. Es un adulto, antes que un autoritario, o antes que un enseñante, o antes que esas cosas, antes que un llamado mediador, o antes que todas estas nominaciones que los maestros tenemos hoy, que no me gustan. Cuando el maestro es mediador es porque debe de ser adulto, y esa ya es una percepción ya muy personal, pero bueno, digamos, ¿cómo ejercer la adultez en el sentido más bien de la mayoría de edad? Es un poco lo que quiero decir. Bueno, muchos puntos, muchas preguntas. Yo quería decirle a los estudiantes que estaban y que aún permanecen que fíjense todo lo que hay que pensar para poder enseñar, todo lo que los maestros y maestras hacen por fuera incluso del ejercicio práctico del cual ustedes son testigos. A propósito de la enseñanza, todo esto, todo lo que han escuchado en esta conversación es justamente aquello que los maestros y maestras hacen y que seguramente ustedes no son testigos de ello, ¿cierto? Es decir, enseñar, ese acto que sucede en el aula de clase está, digamos, el resultado de este ejercicio de lectura, de este ejercicio de discutir con otros, de este ejercicio incluso de escribir, incluso de este ejercicio al que hemos asistido hoy, de exponernos y de escuchar a otros maestros, porque la enseñanza es eso, la enseñanza es un acto creativo, un acto, digamos,
de orden cultural y de orden social. Eso es una enseñanza. Indiscutiblemente hoy han circulado una cantidad de cosas maravillosas en diferentes claves. En clave de la experiencia, por supuesto, en clave de, decía el profesor Carlos, yo me pregunto, esa es, digamos, ese es el leitmotiv, es lo que motiva a los maestros justamente a crear una experiencia. Yo me pregunto qué le sucede a los niños porque no entienden tal cosa. Ahí hay una crisis fundante, decía Edgar Torres hace 10 años en el INERI. Ese es, digamos, la motivación más fuerte que lleva un maestro a crear una experiencia. Y como lo decía David, la experiencia generalmente está antes de la ley. Lo que ustedes han puesto hoy sobre la mesa es que la convivencia, las propuestas sobre convivencia están antes de la ley. También hay una clave interesantísima que es el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Fíjense cómo lo que ustedes han puesto hoy a circular implica igualmente un trabajo de muchos que no solamente están en la escuela, de muchos que no solamente son la comunidad educativa, de muchos que no solamente son los maestros. Allí es muy importante cómo cada uno de nosotros está aportando y es parte del problema así como parte de la solución. Pues ninguno de ustedes dijo, es que los niños tienen problema. La coordinadora Marta nos decía, es que vimos que, es que Marta incluso hacía siempre la aseveración en términos de nosotros, se involucraba en el problema y se involucraba también en la solución. Eso sucede, o sea, realmente el problema no está por fuera de mí, yo soy parte del problema, pero al mismo tiempo que ha sucedido el día de hoy. Hay espacios para los estudiantes, pero también hay espacios para la maestra. Y el adulto es el responsable de un proceso formativo y eso justifica la convivencia intergeneracional en la escuela. O si no, dejemos a los niños solos y a los adultos solos, ¿cierto? Ese pequeño laboratorio que es la escuela justamente genera estas potencialidades. Pero también, digamos, y en clave de convivencia, hay una cosa que quisiera resaltar y es la espiritualidad, ¿cierto? Como lo decía Carlos, tal vez, entre Corazón y Nariño, decía sentir, pensar y otra cosa, ¿cierto? O sea, cómo y hacer. No solamente es el pensar en la escuela, no solamente son los valores en la escuela, son las emociones, pero también la espiritualidad, digamos, que el CDA no expresa en términos asociados, digamos, a una postura religiosa específica, pero que en otros escenarios, digamos, no es necesariamente una postura religiosa específica y sí un ámbito importantísimo del ser humano. Fíjense que este pequeño espacio ha sido un espacio de construcción de saber, de escuchar al otro y de mirar qué hace resonancia en mí y en mi experiencia lo que ha dicho el otro. En ese sentido, estos espacios son importantísimos justamente para seguir construyendo pedagogía. Antes de darle la palabra a Isabelita, ¿cierto?, que va a hacer entrega de los diplomas, yo quisiera agradecer aquí públicamente a don Luis Arevalo, fundador de la Fundación, por permitir la creación de estos espacios de diálogo, de estos espacios entre diferentes expertos y especialistas. Aquí ustedes son los especialistas en enseñanza, ustedes son los expertos. Ninguno de los que estamos de otro lado somos tan especialistas como ustedes de lo que significa enseñar y de lo que significa ser maestro. Hay otros especialistas que se ocupan justamente de otras posibilidades de construcción de conocimiento y de saber, y es estos diálogos los que realmente nos hacen crecer a todos. Igualmente agradecer a María Cristina Cermeño, la rectora de la Escuela Normal María Montessori, institución
institución formadora de maestros importantísima para el distrito y que siempre ha, por supuesto, permitido estos encuentros y por supuesto a todo el equipo de la Fundación Convivencia y a los maestros y maestras que nos acompañan. Muchas gracias, Isabel.